Si el centenario del Atlético de Madrid le cogió regresando de lo infierno a segunda división, una época en la que, bueno, evidentemente hablar de títulos era poco menos que una quimera, ahora con los 110 años el Atlético de Madrid pues viene de celebrar una Copa del Rey ganada a su eterno rival y además en el Santiago Bernabéu, cosa que también parece mentira pero es tradición. Y precisamente, bueno, pues al hilo de contar los 110 años de historia de una manera diferente, bajo el prisma de 110 jugadores, en realidad 111, tenemos hoy aquí en Periodista Digital a los periodistas Miguel Ángel Guijarro, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Y a Nacho Montero. Hola, ¿qué tal? Buenos días también, que vienen a presentarnos leyendas del Atlético de Madrid. Un trabajo que, bueno, a pesar de que han aparecido, es verdad que en los últimos meses han aparecido muchos libros del Atlético de Madrid, este es un libro que se viene fraguando desde hace muchísimo más tiempo, o sea que ha dado la casualidad que ha salido ahora, pero ni mucho menos estaba pensado al hilo de estos éxitos del Atlético de Madrid. Sí, bueno, hemos aprovechado la cifra el 2013, precisamente con los 110 años, y ese ha sido uno de los baremos para poner 110 jugadores, porque si no nos podíamos haber ido a más de 200. Ese ha sido el primer filtro que hemos hecho, pero sí es cierto que llevamos trabajando mucho tiempo en esto, y todo viene, lo contamos en la introducción, porque hace ya muchos años, un día llegando al Vicente Calderón para hablar con el que era y sigue siendo máximo goleador de la historia de la Liga del fútbol español, en este caso del Atlético de Madrid, como es Adrián Escudero, ya fallecido, bueno, pues a mí me sorprendió llegar allá a la puerta y que no le conocieran, ¿no? Claro, aquello me hizo que pensar el cómo olvidamos muy rápidamente a los grandes ídolos, vivimos en la actualidad inmediata, vivimos en el último gol y nos olvidamos muy rápidamente de otros jugadores tan importantes como estos de ahora que con el tiempo se han ido olvidando. Y esa era un poco la idea de reivindicar aquellas figuras, de volver a rescatar del olvido a tantos grandes jugadores que han sido tan importantes como los de ahora en el Atlético de Madrid. Pero sí es verdad que el libro sí tenía una fecha fija de salida, que era esa coincidencia con el 110 aniversario, y lo que hemos tenido es la tremenda suerte, no solamente nosotros como autores, sino los aficionados del Atlético de Madrid, que el club ha hecho una gran temporada, se ha clasificado para competición europea y ha ganado la Copa del Rey. Así que no nos podía haber venido mejor el momento, ¿no? Pero eso ya ha sido fruto de la diosa fortuna, porque nosotros lo único que buscábamos es esa coincidencia con el 110 aniversario del club y reivindicar, como decía Miguel Ángel, esas figuras, esas leyendas que muchas veces permanecen olvidadas, pero que son los verdaderos protagonistas de la historia de un club tan importante como el Atlético de Madrid. En el libro, bueno, pues uno siempre a lo mejor, por lo más moderno, ¿no? Evidentemente, dice, bueno, hay que vender a los grandes jugadores, el problema económico que tiene el Atlético de Madrid. Sin embargo, en el libro hemos visto que en épocas anteriores también, desgraciadamente, para el Atlético de Madrid, en cuanto salía un buen jugador, dos buenos jugadores, había que al final traspasarlos a otros equipos, digamos, más grandes. Sí, lo que pasa es que eso es más en determinadas épocas, porque ha habido épocas, por ejemplo, como la década de los 80, donde también se consiguieron títulos que prácticamente la base era de canteranos, porque como no había ni un duro se tuvo que tirar de la cantera, y ahí salieron los Marina, los Julio Prieto, los Quique Ramos, los Rubio y compañía, y ha habido otras épocas en las que ha habido pues posibilidad de fichar a golpe de talonario. Hay una característica en el Atlético de Madrid en la que, claro, se habla de grandes figuras porque han sido muy importantes, pero también hay que ver el inicio de por qué algunos jugadores triunfaron en el Atlético de Madrid. Y eso es algo que hace poco hablaba yo con Armando Ufarte, que todo el mundo conoce, mítico Armando Ufarte, uno de los mejores extremos que ha habido en el fútbol español, que claro, cuando se habla de aquel Atlético de los 70, de aquel Atlético de los Gárate y compañía, él siempre recuerda una cosa, que en aquella época se fichaba muy bien con poco dinero, porque Gárate venía de jugar del Indauchu, Melo venía del Valladolid, Alberto venía del Sporting de Gijón. No estamos hablando de que en aquella época se fichara jugadores consagrados. De hecho, Luis Aragonés llegó del Betis porque no entraba en los planes del Real Madrid. Lo que pasa es que, claro, con la perspectiva del tiempo queda como que el Atlético de Madrid tenía, pues eso, a Gárate, tenía a Irureta, tenía todos estos grandísimos jugadores, pero realmente en aquel momento se fichó muy bien con jugadores que venían sin ser consagrados y que además venían de jugar en categorías inferiores. Pero fíjate cómo cambian los tiempos, que ahora mismo que el Atlético de Madrid ha hecho un gran fichaje, como es el de Villa, y a un precio muy bueno, se está polemizando sobre eso, incluso se pide mal el que haya fichado tan barato, ¿no? Es curioso. Bueno, lo que pasa es que quizá, hablando del caso de Villa, algo tiene que haber, porque no es normal que un jugador que costó hace 2 años o hace 3 temporadas le costó al Barcelona 45 millones, de repente al Atlético de Madrid, por arte de magia, le cueste solamente 5.
Bueno, y además pagado a plazo. Exactamente, y pagado a plazos además. Habéis entrado en un tema farragoso que es los números del Atlético de Madrid, que yo creo que en el Atlético de Madrid lo saben. Pero lo que sí es cierto es que esto ha servido además para calmar un poquito a Simeone, que estaba bastante enfadado, y también un poco a la afición, ¿no? Porque estamos hablando de un David Villa que no va a tener o ni una 3 minutos en el FC Barcelona, eso era evidente, él mismo lo sabía, y el caramelo del Atlético de Madrid es importantísimo. Va a jugar Liga de Campeones y no nos olvidemos que hay un Mundial, y Villa es el máximo goleador de la historia del fútbol español en la selección, ¿no? Y estamos hablando del traspaso, pero no hablamos de la ficha. Y también para el FC Barcelona tener un jugador que no da minutos no es rentable, evidentemente. Entonces, no solamente hay que pagar ese traspaso que es barato, esos 2 millones iniciales, luego hay que pagar la ficha de Villa todos los años. Yo creo que va a ser importante, yo creo que es una buena apuesta, y además es que se van a entender muy bien. El Cholo creo que va a sacar mucho partido a Villa, y Villa va a tener que demostrar pues que no está acabado, como decían en Barcelona. Dentro de esas grandes contradicciones que tiene el Atlético de Madrid, por ejemplo, digo que habría 300.000 preguntas para poder hacer, pero por ejemplo siempre se destaca que el primer jugador alemán, además un jugador alemán contrastado, no era alemán. Sí, no era alemán, efectivamente. El primer jugador alemán, valga la expresión, que jugó en el Atlético de Madrid es Mirko Botava. Lo que pasa es que no fue alemán. Bueno, nació en Checoslovaquia, justo en aquellos momentos convulsos de la primavera de Praga, en la que tuvo que emigrar con sus padres, se fue a Australia y luego volvieron y se implantaron en Alemania, y ya ahí sí se nacionalizó y empezó a jugar en las categorías inferiores, creo que era el Werder Bremen. Y bueno, a partir de ahí pues ha sido un jugador también importante, no en mucho tiempo en el Atlético de Madrid, porque realmente solo estuvo 3 años, pero sí dejó una impronta importante en esa precisamente época de precariedad económica, en la que, quitando a Juan Carlos Arteche, que venía de Santander, a Chus Landaburu, que le habían fichado del Rayo Vallecano, a Hugo Sánchez, que venía pues de México y que fue Pichichi, y al propio Mirko Botava, el resto de los jugadores eran todos canteranos. Entonces sí fue importante en aquella época. Fíjate que cuando se fue decían que ya estaba acabado, y luego estuvo 7 temporadas más jugando en el Werder Bremen, y de hecho es uno de los jugadores que más partidos ha jugado en la Bundesliga. Sigue ligado al Werder Bremen. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar de vez en cuando con él, nos ha mandado fotos para el libro y está llevando las categorías inferiores. Es un jugador que además tiene es algo que el Atlético de Madrid, quizá no otros equipos, pero el Atlético de Madrid sí, aunque hayas estado muy poquito tiempo en este equipo, y eso lo hemos palpado con todos los jugadores, todo el mundo es del Atleti. O sea, el que aunque hayas vestido alguna vez la camiseta del Atlético de Madrid, este club tiene algo diferente, en el que aunque haya sido muy poco tiempo, hace muchísimos años, siempre eres del Atleti. Sí, curioso. Y muchas veces los jugadores que han pasado por el club siguen siendo del Atleti, muy a pesar de lo que vivieron en su vida, porque algunos tuvieron duros enfrentamientos con la directiva, sobre todo en la época de Gil, y eso les ha costado bastante, pero han sabido superar ese enfrentamiento y verlo como algo a nivel personal o algo solamente con la directiva, y quedarse con la afición y quedarse con el sentimiento atlético y continuar siendo fieles al conjunto rojiblanco a pesar de una mala salida del club. Luego precisamente hay nombres pues que destacan en este caso porque no están. Vosotros explicáis en el arranque del libro que, por ejemplo, hubo un encendido debate sobre, por ejemplo, incluir a una figura como Hugo Sánchez, y que al final pues se optó por no colocarla. Pues, ¿fue precisamente por ese paso al Real Madrid lo que motivó ese...? No solamente por el paso al Real Madrid, sino por lo que hemos sondeado precisamente entre los seguidores del Atlético de Madrid. Por eso ha sido un debate con muchísima gente, con muchísimos aficionados, con muchos directivos, con muchos exjugadores. Y al final, después de ese duro debate, que Miguel Ángel ha sido testigo porque ha hablado con casi todos, a preguntarles, ¿está Hugo Sánchez o no? ¿Qué creéis? Y al final, pues la opinión generalizada ha sido que Hugo Sánchez se consideraba a sí mismo madridista, lo ha reconocido públicamente, y no podía estar en un libro homenaje a los que han vivido y han sentido tanto el club. Claro, porque Hugo Sánchez fue importante en la historia del Atlético de Madrid, es evidente. Estuvo poco tiempo, pero bueno, aquella Copa del 85 con sus 2 goles, el Pichichi y todo aquello está ahí en la historia, y de hecho en el libro está contado, pero de ahí a entrar en la categoría de leyenda del club, pues entendemos que no. Y de hecho las dudas que teníamos, pues como bien dice Nacho, pues fuimos a hablar con veteranos, con empleados del club que llevan muchísimos años, y le hacíamos la pregunta, oye, ¿y Hugo Sánchez? Y había gente que decía, pues sí, porque es historia. Había gente que decía, no, porque es madridista. Y además sentaría muy mal a los aficionados del Atlético de Madrid que en el libro de sus leyendas estuviera Hugo Sánchez, que se ha reconocido públicamente madridista, al que se respeta, y en el libro se habla porque es historia, pero de ahí a categoría de leyenda, pues no. Porque haya pasado por el Real Madrid, porque hay otro caso que sí que figura en el libro, que es Bernd Schuster, que ha pasado por el Real Madrid, ha pasado por el Barcelona, ha pasado por el Atlético, y sí está en el Atlético. O casos más antiguos, como el caso, por ejemplo, de Luis Olaso, que en los años 20 luego se fue al
Real Madrid ganó la primera liga con el Real Madrid, o Luis Marín, que también fue un jugador goleador de los años 30, que también vistió de blanco, ¿no? El propio Julián Ruete, que aunque no habla aquí, es un poco el presidente, que fue jugador, o el propio Santiago Bernabéu llegó a vestir de rojo y blanco. Exactamente, también. Hay una foto además que ha sido. O sea, hay casos que no porque haya jugado en Madrid no está en el libro, no es por eso, es porque hemos tenido que hacer un filtro muy grande para quién está y quién no entre 110 leyendas. Pero sí, es verdad que el debate más importante respecto a quién tenía que estar o no se ha producido con Hugo Sánchez. Sí que es un tema conflictivo el decidir si estaba o no estaba en el club. También ese debate se pudo dar, por ejemplo, otro jugador que sorprende, ya tiramos a más moderno, hace 2 años, es Sergio Kun Agüero. Que también me imagino que posiblemente por sus devaneos también con el me quiero al Real Madrid. La forma de salir, sobre todo. La forma de salir, sí. De hecho, también ha habido dudas respecto a 2 grandes delanteros que además consiguieron esos títulos europeos que también ansiaba tanto el Atlético de Madrid, como era Diego Forlán y Kun Agüero. Forlán sí tiene capítulo. Forlán, la afición del Atlético de Madrid le entiende como algo suyo, mientras que el Kun Agüero, la forma de salir, pues digamos que dejó resentida parte de la afición. Cierto es que es muy reciente. Si nos miramos a jugadores de los años 20, años 30, años 40, probablemente todos sean iguales. Lo que decía Nacho es que en este club, supongo en cualquiera, pero en este club ha habido muchos que han salido mal. Y cuando digo que han salido mal, empezamos, por ejemplo, por el propio Enrique Collar, que se fue cabreado al Valencia, el propio Adrián Escudero, que quería haber seguido y no le dejaron seguir. O sea, hay muchos casos así, ¿no? Pero claro, con la perspectiva del tiempo se minimiza todo ese daño. Claro, lo del Kun es muy reciente y bueno, pues optamos por no incluirle dentro de esas leyendas a categoría, por ejemplo, como jugadores como Gárate, como Ben Barek, como Carson y compañía. También reciente, aunque sí le hacemos un guiño importante en el libro, es el caso del Mono Burgos. Tampoco tiene capítulo. Pero se aparece foto, además, justamente en la parte, digamos, el capítulo dedicado a los porteros. Sí, había que hacerle un guiño también porque es el segundo entrenador. De todas maneras, era complicado hacer ese filtro. En principio el baremo que hicimos fue por trayectoria en el club. Hay jugadores que han estado 12, 14 años que evidentemente son historia del Atlético de Madrid. También ha habido otros que han estado 10 años y a lo mejor no tienen esa categoría de leyenda, y hay otros que han estado muy poquito tiempo, y hay un caso muy significativo para toda la afición del Atlético de Madrid, como es el caso de, por ejemplo, de Milinko Pantic, que en el fondo solo estuvo 3 años, pero sí es historia viva del Atlético de Madrid. Claro, sobre todo porque de cómo cuando Milinko Pantic llegó al Atlético de Madrid, en la situación en la que se encontraba el Atlético, ¿no? Sí, ¿no? Y lo importante, y se sigue recordando a Pantic con el tiempo, mientras que otros van difuminándose, ¿no? Y eso es un poco el filtro que hicimos. Luego también, por los méritos, los jugadores que han ganado más títulos, los que no han ganado títulos, los grandes goleadores. Al final yo creo, y eso lo hemos hablado mucho Nacho y yo, en esa encuesta en teoría que podemos hacer entre aficionados, entre directivos, entre empleados, entre veteranos, yo creo que si a todos les diéramos un papel y nos dijeran 110, 100 seguro iban a estar. Podríamos variar 8, 9 arriba, 3, 4 arriba, pero yo creo que cualquiera coincidiría con el 90% de los que están en el libro. De todas maneras, para llegar a la categoría de leyenda tiene que pasar muchos años y eso se va forjando a lo largo del tiempo. Entonces, con los jugadores más recientes quizá no sabemos todavía si son leyenda o no. Nos hemos tenido que guiar un poco por lo que por sus logros últimos, ¿no? Y ese es el caso más reciente. El caso de Falcao, ¿no? Por ejemplo, el Falcao que sí está en el libro, ha estado 2 años solamente en el club, pero ahora mismo es una leyenda para el Atlético de Madrid. Seguirá tendrá la categoría de leyenda dentro de 2 o 3 años, quizá ya no, a lo mejor solamente en 4 o 5 años ya no es leyenda y hay que sacarle en otra eso querrá decir que el Atlético de Madrid ganará mucho más títulos, evidentemente. Luego también en tema de, por ejemplo, de los orígenes de cada jugador en la portería, el Toledo, por ejemplo, sobre todo en los años 80, eran la cantera del Atlético de Madrid, pues hubo 2 grandes. Sí, estaba Mejías y el propio Abel, que fue que llegó precisamente al Toledo cuando Mejías se viene al Atlético de Madrid. Bueno, pues sí, la verdad es que y por ciudades y por provincias ahí es bonito ver cómo, por ejemplo, el fútbol extremeño también ha tenido mucho que ver en el Atlético de Madrid, o el fútbol canario. El fútbol canario, de verdad. Sabes que hay muchos, ha ido hasta cerca de 40 jugadores canarios que han vestido la camiseta del Atlético de Madrid, y en el libro creo que son 8 grandes jugadores, los Agustín, los Miguel, así hablando por encima, Mesa me parece que era canario también, no, Mesa no sé si era canario, ahora mismo Silva seguro que era canario, Silva, bueno, en definitiva, cómo han aportado su granito de arena estos jugadores, también con la misma idiosincrasia de siempre del fútbol canario, ese de son muy buenos técnicamente, pero les falta sangre, ¿no? Es un poco lo que siempre se dice de ellos, ¿no? Pero sí ha habido jugadores muy importantes y que merecen estar aquí. Ha sido un placer además compartir con ellos horas y horas de charlas impagables. En el fútbol extremeño tenemos a Adelardo. Bueno, Adelardo, es el prólogo, a Eusebio, el prologado el libro. A Manolo. A Manolo. Que además Manolo, curiosamente,
años antes de fichar por el Atlético de Madrid, jugó una eliminatoria de Copa del Rey con el Cacereño. Sí, esa es la primera vez que pisa. De hecho, hay una foto, porque no hemos hablado todavía de las fotos, pero es un libro muy atractivo por las fotos, y esa foto a la que te refieres está cedida por el propio Manolo, porque él tiene mucho cariño a esa foto. Es una eliminatoria de Copa en el que el Calderón está vacío. Sí, prácticamente no hay nadie. En el que está vacío, pero él sí está con la camiseta del Cacereño. Él tendría 18 o 19 años, y es la primera vez que pisa el Estadio Vicente Calderón, donde luego triunfó. Luego, por ejemplo, también pues de otros detalles curiosos que hay en el libro, un jugador gallego, Chacho. Que él siempre se jactaba de que él jamás había fallado un penalti, y justamente estamos hablando de años, me parece que, si no me equivoco, el año 36, antes 36, meses antes de que entrase la contienda, la guerra civil, y en un partido contra el Sevilla, el partido de empate, ya con el tiempo vencido. ¿Y qué pasó en esa pena máxima? Chacho tiene historia. No estuvo tampoco mucho tiempo. En esos 2 años, justo antes de la Guerra Civil, entran 3 jugadores a golpe del talonario, que vienen de jugar precisamente con la selección española, que habían jugado en el Mundial de Italia del 34, que son La Fuente, que luego se lesionó inmediatamente, Marculeta, que sigue de capítulo, y el propio Chacho, que sigue manteniendo el récord, por cierto, de ser el jugador español en una selección española que ha marcado más goles en un partido, que fue el famoso 13-0 a Bulgaria. Él marcó 6 goles. Bueno, pues Chacho, que llegó a base de talonario y que era un jugador extraordinario, bueno, pues tuvo la mala fortuna de tirar ese penalti en el último minuto, que hubiera significado la salvación del Atlético de Madrid, y el balón fue al palo y el rechace, y Piña lo mandó a las nubes. Bueno, pues una anécdota que queda, que parece muy diluida en el tiempo, pero que se puede asemejar a otro penalti tan igual, que fue el de Jimmy Floyd Hasselbaink, efectivamente, en Oviedo, donde aquel penalti, si lo hubiera marcado y no lo hubiera parado Esteban, hubiera significado, no sé si la salvación, porque quedaban 2 partidos, pero prolongar, por ejemplo, la agonía, o haberse salvado al Atlético de Madrid, ¿por qué no? Pero sí, Chacho pasó a la historia tristemente por el famoso penalti malogrado, pero era un extraordinario delantero, que también luego fue historia del Deportivo de La Coruña. Y hablando de futbolistas gallegos, tenemos otra anécdota también de otro jugador de Atlético de Madrid, que era Vázquez, que murió en el banquillo. Lo contamos en el libro. Efectivamente. Entonces también es una anécdota curiosa. Murió en el banquillo, pero oficialmente murió en el autocar. Sí, pero estaba entrenando al Racing de Ferrol en el momento. Sí. Vázquez, que es abuelo del presentador de televisión Jesús Vázquez, curiosamente. Sí. O sea, hay historias muy curiosas. Juanito Vázquez, un gran extremo del Atlético Aviación. También es bueno para que mucha gente que ha oído hablar del Atlético Aviación, o de nombres que le suenan a lo mejor de sus abuelos, haber oído a los Gabilondo, Germán, Machín y todos aquellos, bueno, pues en este libro van a encontrar quiénes eran, dónde nacieron, qué hicieron de pequeños, dónde empezaron a jugar, cómo llegaron al Atlético de Madrid y qué hicieron después. Es un poco la visión muy fácil de leer de quiénes eran. Luego, había muchos jugadores, desgraciadamente, que lo fueron todo en el Atlético de Madrid, pero que les faltó el casi. Hablamos del caso, por ejemplo, de Adelardo, Reina, Luis Aragonés, en aquella final trágica de Bruselas. Sí, además fíjate que hablabas de Chacho, que no había fallado nunca un penalti. Reina en esa Copa de Europa no había encajado ningún gol. Efectivamente. Y justo en el último minuto, en el momento fatídico, siguen sin explicarse qué pasó. Hemos hablado mucho con Miguel. Miguel, pues fíjate, después de 40 años sigue dándole vueltas a aquello. Adelardo, hablas con él y es que casi se pone a llorar. Hablas con Luis Aragonés y con Gárate y al final no es que se echen la culpa unos a otros, pero todo el mundo entiende que si aquel balón en vez de Gárate lo tenía que haber mandado a la grada y Becerra haberlo tirado para un lado y Lureta haber tapado un poco más. Es una espinita muy clavada. De hecho, yo he escuchado muchos veteranos decir que la Copa de Europa tiene una deuda con el Atlético de Madrid y que confían en que alguna vez puedan levantar la orejona porque estaba ganada. Porque es que estaba ganada. Era curioso aquel gol de Luis Aragonés extraordinario que mete en la prórroga y en el último minuto Schwarzenberg te mete un gol que por mucho que tire 20 millones de veces, yo estoy convencido que Reina lo para. Lo que pasa es que dice que no lo veo. Iba a decir que al nombrar Miguel Ángel a Luis Aragonés, que estaba recordando que precisamente con Luis Aragonés también en el libro se han producido algunas anécdotas en el proceso de elaboración, porque en principio pensábamos que no íbamos a conseguir ninguna foto de Luis Aragonés. Incluso nos decía, no, hay que hablar con su mujer a ver si tiene alguna, porque él decía que él no tiene fotos ni guarda fotos, ¿no? Y acaba saliendo en el libro hasta la foto de su primera comunión. Luego, digamos, para incluir a leyendas, es verdad que luego el Atlético de Madrid, especialmente desde que gana el famoso doblete, entre ese año 95, ese 96 hasta, podemos decir, 2001, 2002, casi no sale ningún jugador, digamos, destacable, salvo Fernando Torres.
Sí, bueno, Fernando Torres es que además fue el icono de esa generación que no existía, por decirlo de alguna forma, y que se tuvo que crear, porque es cierto que empezó el baile de entrenadores, empezó el baile de jugadores, ahí cada capítulo, al final tuvimos que decidir, porque claro, no íbamos a hacer por demarcaciones, porque ha habido jugadores que han empezado jugando de extremo y han terminado defensas, ¿no? Si hemos limitado pues porteros, defensas, centrocampistas y delanteros, bueno, pues en cada introducción sí va contado quién jugó. De hecho, están nombrados todos los jugadores que han vestido la camiseta del Atlético de Madrid, que han jugado algún partido de Liga, de Copa o de Copa de Europa. Y claro, ahí te das cuenta de todos los que jugaron, pero que no han llegado a ser leyenda. De hecho, yo muchas veces cuando releo el capítulo descubres jugadores como Filipauskas, Serena, el Pato Sosa, jugadores así que dices, joder, es verdad, jugaron en el Atlético de Madrid y han pasado totalmente inadvertidos. Nadie se acuerda de ellos. Han sido muy buenos jugadores y merecerían estar en cualquier libro. Torrisi, empiezas a analizar jugadores. También eso nos ha creado un problema con el libro, porque alguna vez hemos estado con alguno y salgo en el libro, pues no. Y han sido buenos jugadores y han pasado muchos años. Sí, pero es cierto que el Atlético de Madrid ha tenido algunas lagunas, algunas historias negras. Igual que esto no es de entrenadores, pero sí en algunos capítulos, sobre todo a partir del 87, cuando llega Gil, del 87 al 90 y algo, que más o menos se estabiliza, ahí yo creo que es el capítulo de Donato, el de Manolo, en el que cuentan que han tenido una temporada 12 entrenadores, 16 entrenadores, son unas cosas tremendas, ¿no? En su carrera 17 entrenadores en 3 años, es algo que es de locos. Y en esa época, que además, lo que hablábamos antes, cuando salían del club, se les borraba directamente del club si habían tenido un problema, desaparecían hasta de la página web si se encontraban en algún sitio, desaparecían, o sea, se les borraba materialmente del mapa Atlético de Madrid, ¿no? Y eso lo que decíamos que es muy duro de superar también para un jugador que ha vestido y se ha ilusionado tanto con la camiseta. Por ejemplo, hablas de un jugador como Donato, que también llegó al Atlético de Madrid de una manera un poquito rara, ¿no? Sí, bueno, Donato viene siguiendo una tradición que se hacía mucho en aquella época. De hecho, anteriormente vinieron Leiviña y Pereira precisamente fichados en un trofeo colombino, o en un Carranza en este caso. Y bueno, pues es verdad que se le ve a Donato que venía ya con una trayectoria, porque ya era mayorcito, entre comillas. Y bueno, pues Donato llegó al Atlético de Madrid, lo quiso Gil y además le gustaba mucho por cómo le pegaba. Y era muy raro porque, ¿os acordáis cómo era Donato? Que muy atípico la forma de correr y las piernas un poco dobladas. Y de un rendimiento extraordinario. Y de hecho, su salida fue porque estaba mayor y luego se fue al Deportivo e hizo grande al Deportivo de La Coruña y estuvo, terminó con la bola, ha sido el jugador que más viejo ha jugado en la Champions, marcó el famoso gol aquel que dio una liga al Deportivo, que aquello era impensable, y es un jugador muy importante también, mucho más de lo que se cree con el tiempo, que parece que se acuerda a todo el mundo de aquella primera Copa del Rey con el Mallorca. Pues ahí estaba Donato, que fue un jugador muy importante, que dio un equilibrio muy importante al Atlético de Madrid en unos años en los que, pues se tenía que llevar algo a la boca. En aquellos años primeros de Gil se perdió la Copa del 87, pero luego se ganaron las dos seguidas, la del Mallorca en el 91, el Bernabéu, y la del 92, y ahí sí hay jugadores que tienen su protagonismo, y uno de ellos es Donato. Se nacionalizó además en esa fue época, internacional, sí. Entonces ya no ocupaba plaza de extranjero y eso también le vino bastante bien. Luego también, por ejemplo, el fichaje de Alfredo Santelena, que también tuvo su aquel. Sí, Alfredo es un jugador que hay muchos casos que nos hemos encontrado de jugadores que han jugado en el Atlético de Madrid porque han querido jugar en el Atlético de Madrid. Alfredo Santelena te puede contar mil historias. Jugaba en el Getafe, por ejemplo, y Alfredo quería ser del Atleti, pero un día va allí Gil, le entra en el vestuario, le ve con un partido y dice: ¿dónde está Alfredo? Que salga Alfredo. Y sale Alfredo con la toalla y dice: eres más bajito de lo que pensaba. Eres más bajito de lo que pensaba. Oye, vente mañana por las oficinas que te voy a fichar, ¿no? O el caso de Juan Carlos Pedraza, que con 10 años se iba al Atlético de Madrid allí a hacerse socio en la calle Barquillo, se hizo socio con un amigo suyo, se le caía la baba viendo desde la grada el césped, y cuando luego empezó a triunfar en el Alcalá, que fue a buscarle el Real Madrid, fue a buscarle el Barcelona, él dijo que solo quería jugar en el Atlético de Madrid. Igual que Ignacio Salcedo, que le llevaba a su padre al Metropolitano, le iba a fichar a él y a Capón el Real Madrid porque ellos jugaban en el Plus Ultra, y él dijo que quería jugar en el Atlético de Madrid, y jugó y triunfó en el Atlético de Madrid. Y Alfredo tuvo la tremenda fortuna del gol ante el Mallorca porque un jugador que no tendría por qué haber marcado, y menos en un momento tan importante, lo hizo, y yo creo que es un reconocimiento a su labor, ¿no? Porque ha sido siempre ese jugador revulsivo, ese jugador recambio, que tampoco era la gran estrella, pero siempre estaba ahí en los momentos importantes. Y que más Alfredo, luego encima, años después, repite en la famosa final, del diluvio. Sí, con el Valencia, sí. Y marca con el Deportivo a Zubizarreta otro gol, en este caso de cabeza. Un curioso, hay una anécdota de ese partido primero del Mallorca,
que va introducido en otro capítulo, que es el de Santi Denia. Santi Denia, por ejemplo, juega la final de territoriales de Castilla-La Mancha contra Andalucía, me parece que la pierden. Santi Denia con 14 años, ¿te acuerdas que antiguamente de la final de Copa se jugaban los partidos? Ahora ya no, otra tradición que se ha perdido. Se juega, me parece, justamente en la previa del Madrid-Atleti del 92, creo. Si no, se juega en la anterior, en la 91. Sí, porque Santi, con un crío con 14 años, se cuela en el vestuario en la celebración del Atlético de Madrid y Alfredo le da sus medias. Las medias con las que bueno, marcó ese gol en el minuto famoso 114 y todo aquello. Curiosamente, es con esas medias, no con esas, pero con otras parecidas, luego Santi fue uno de los artífices del doblete. ¿Quién le iba a decir a ese chaval de 14 años que sería luego también historia del Atlético de Madrid? Máxime, además, cuando Santi y Molina llegaban, o sea, fichaban por el Atlético de Madrid, pues semanas antes que tanto Molina como, bueno, la zaga, Santi, habían recibido pues como 15 goles, ¿no? Entre los 8 del Deportivo, 5 del Salamanca en la promoción, dices, bueno, y estos dos son los fichajes. Sí, pero esa es la historia un poco que te hablaba yo antes del Atlético de Madrid, de aquel Atlético de Madrid de los Gárate, de los Melo, de los Irureta, que venían de equipos pequeños y que triunfaron plenamente. Si vemos aquel equipo del Atlético de Madrid, venía del Figeli, estaba jugando precisamente como lo que hemos hablado de Milinko Pantic, al que Antich se empeñó en fichar y nadie le conocía y dijo, si no le ficháis vosotros le ficho yo, pero yo quiero a este jugador en mi equipo. El caso de Santi, el caso de Molina y todo ese engranaje, un Roberto Frenedoso que también venía de jugar del Español, todo ese engranaje dio el doblete. Es que hay que acertar en los fichajes, no solo esa base de talonario, hay que saber de fútbol. Sí. Y también tener un poquito de artepillería, porque siempre se ha dicho de, bueno, cuando el Madrid le virla a Di Stéfano al Barcelona, con el Barça le virla el fichaje de Cuba al Madrid, pero también el Atlético de Madrid, en dos momentos de la historia, por lo menos, ha tenido un poco la habilidad de virarle también dos jugadores al Real Madrid. Por un lado, Adrián Escudero, que lo comentáis, además con de sobre, una manera un poco con un sobre, que no de Bárcenas. En este caso no. Y luego también, en este caso parece ser por un poco, pues, el Madrid que estaba dubitativo, Caminero. Sí, Caminero. Que había salido a cantera del Real Madrid, precisamente. Incluso habría dos casos más. El de Caminero, efectivamente, porque hay un momento en el Real Madrid que no se arriesgan a dar el paso de poner a ese jugador en el primer equipo por esa cosa que el Atlético de Madrid quizá por necesidad sí ha podido hacer y darle oportunidad, por ejemplo, a un caso como Fernando Torres, el caso de Caminero, el caso de Armando Ufarte. Armando Ufarte estaba para fichar por el Real Madrid, pero como no había jugado federado nunca en España, hubo una circular errónea de la Federación Española de Fútbol, dudó el Madrid y fue cuando Víctor Martínez, el secretario técnico de aquella época, pues aprovechó para ficharle. El caso que te contaba antes de Capón y de Salcedo también iban para el Madrid, o el propio Luis Aragonés, al que tampoco le llegaron a dar la oportunidad, a pesar de que Santiago Bernabéu estaba enamorado de Luis Aragonés como jugador de fútbol, le llamaba el de los pies grandes, es muy bueno, decía, pero nadie le dio la oportunidad y al final pues el Real Madrid dudó y el Atlético de Madrid ha sido en ese sentido muchas veces mucho más pícaro y más listo para llevarse jugadores importantes. Uno de los jugadores que más apodos ha tenido en la historia, yo creo, Luis Aragonés, lo ha llamado de tantos modos. El Zapatones de Hortaleza, el sabio de Hortaleza, sí. No, es entrañable Luis. Luis es diferente. Como jugador era diferente, como entrenador ha sido diferente, ha cambiado el estilo del fútbol español. Pero a mí cuando me preguntan, oye, ¿tú qué conoces a Luis Aragonés? ¿Cómo le definirías? Y digo, me quedo con sus amigos, con Miguel San Román, con Pepe Navarro y con Ceferino Díaz, sobre todo Ceferino, que siempre me dice una cosa, dice, íntimo amigo de Luis de toda la vida, de hace muchísimos años, y me dice, pues Luis es así, un día no sabéis si viene Luis, otro Aragonés, otro Suárez. Pues Nacho Montero, Miguel Ángel Guijarro, de verdad que ha sido un placer tenernos por aquí, pues para hablar un ratito del Atlético de Madrid, de los 110 años de historia, de 110 jugadores, y bueno, pues habrá que esperar ahora otros 110 años para ya no un libro, sino pues casi una enciclopedia, porque el Atlético de Madrid, todo lo que pasa, de verdad que da para... Hay que decir, si me permites, que dar las gracias sobre todo a todos los veteranos, porque este libro sin ellos no hubiera sido posible, porque además cada capítulo está contrastado por ellos, han revisado todo y sobre todo si no están ya los fallecidos, la mayoría de sus familias. Y luego una de las alicientes del libro, que para mí es el mayor atractivo, es la fotografía, que tiene cerca de 1000 fotografías, y muchas de ellas que ni casi todas, el 80% inéditas, también cedidas por los propios futbolistas, fotos personales que van a sorprender muchísimo a los aficionados, ya no solo del Atlético de Madrid, a cualquier aficionado al fútbol. Pues nada, que ha sido un placer, la verdad, compartir estos minutos hablando del Atlético de Madrid y, por supuesto, de esas leyendas que figuran en el libro. Pues muchas gracias a ambos y, bueno, pues a ustedes solamente por recomendarles que lean este libro, sean del Atlético de Madrid o sean de cualquier otro equipo, porque al fin y al cabo es fútbol y les va a gustar. Y un placer pues que nos hayan seguido en esta entrevista.